Continuamos en UPAO Noticias. Vamos ahora a conversar sobre lo importante es que en la familia se tengan los cuidados respectivos para mantener una buena salud emocional de los niños. Conversamos con la psicóloga infantil egresada de la Universidad Privada Antonio Borrego, Lucero Cruz, acerca de cómo ha afectado esta pandemia y sigue afectando, obviamente, y mucho más afectó el confinamiento en los meses que los niños estuvieron en la escuela. Bueno, literalmente estaban desde su casa siguiendo sus clases remotas o virtuales, y cómo esta situación atípica ha afectado su salud mental. Conversamos sobre ello entonces con la psicóloga Lucero Cruz. ¿Cómo está, Lucero? Bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todas las familias y los padres que estén conectados el día de hoy. Bueno, para conversar sobre este tema, primero tenemos que tener en cuenta que el impacto en la población infantil y en la niñez se ha dado en diferentes aspectos, no solamente a nivel emocional, sino, como bien lo has mencionado, también a nivel de aprendizaje, ¿no? Vemos muchos chicos que no se han adaptado a las clases virtuales, y también a nivel social, ¿no? Estas preguntas de cómo voy a ver a mis amigos, del querer salir a jugar, y como son niños, pues no comprenden exactamente cuáles son las restricciones que hay que cumplir, y si las comprenden, pues de todas formas es difícil que lleguen a llevarlas a cabo como deben ser, porque son niños y tienen necesidades. Entonces los padres, cuando acuden al consultorio, me consultan qué debo hacer como papá para ayudarlo, porque lo noto con muchos miedos, con muchos cambios conductuales. Y sinceramente es que los cambios no van a frenar, es decir, no hay algo que nosotros podamos hacer para que este chico deje de comportarse o este pequeño deje de tener estas reacciones. Lo que podemos hacer es generar un clima ambiental, un clima familiar que promueva la expresión emocional, y con ello va a llevar un efecto como una bola de nieve, digamos, es decir, poco a poco el efecto, las consecuencias se van a ver a la larga. Estos niños van a dejar de ver a la situación como una adversidad que tengan que enfrentar solos, sino más bien tengo papá, tengo mamá, y juntos vamos a salir adelante de todo lo que esté pasando. Porque si bien es cierto, hay que tener en claro, esta situación no es algo que va a durar poco, es algo que va a perdurar. Entonces, tenemos que generar recursos de afrontamiento a nivel familiar. Eso es el primer paso. Muy bien. Ahora, es importante, como lo menciona Lucero, ahora los chicos ya están de vacaciones, pueden disfrutar bajo ciertas medidas de protocolo, obviamente, de algunos talleres, porque ya han empezado algunas academias de verano a brindar clases de actividades culturales, artísticas, talleres deportivos también, vemos natación, voleibol, etcétera, otros deportes, o los chicos pueden salir al parque, en fin, repito, siempre bajo el monitoreo de los padres, de un adulto, nunca dejarlos solos y con los protocolos de bioseguridad. Qué importante es de que los chicos, ahora que están ya de vacaciones, puedan, esa energía que han tenido, se puede decir, Lucero, retenida, comprimida, ¿no? Porque los niños son 100% energía, ¿no? Y no han podido, como tú lo has dicho, salir a jugar al parque, a practicar alguna actividad deportiva, etcétera, por el confinamiento. ¿Qué podrían hacer hoy día los padres para ayudar a que esa energía que ha estado ahí retenida se pueda exteriorizar? Bueno, lo primero hay que tener en cuenta y recordar que ningún cerebro infantil va a aprender sin movimiento, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces los adultos olvidamos. Pensamos que el niño se mueve porque es inquieto, está muy de moda ponerle déficit de atención, ¿cierto? Hasta incluso decimos que es un mal comportamiento el hecho que se esté parando, que se esté explorando, que esté preguntando, que esté tocando cosas que no son suyas. El cerebro infantil necesita moverse para conocer su mundo y adaptarse. Por lo tanto, estas actividades que ellos puedan realizar externas, donde puedan moverse, donde puedan canalizar esa energía, tiene un impacto no solo a nivel emocional, sino a nivel cerebral. Si el niño va a mejorar las conexiones neuronales y la sinapsis se va a incrementar si es que estos pequeños encuentran actividades en movimiento. Actividades como, por ejemplo, el box, actividades como, por ejemplo, el karate, que son entrenamientos mentales más allá de lo físico, también
les enseña la disciplina, el control de impulsos, esta necesidad de poder manejar las emociones. Como vemos en estos momentos, la necesidad de movimiento es grande, pero también la necesidad de poder sostener las emociones necesarias para afrontar los retos que nos está trayendo una pandemia, ¿sí? Entonces los padres también necesitan entender que estos chicos se van a beneficiar mucho de actividades vacacionales que les permitan no solo un entrenamiento físico, sino también en paralelo que conlleve un entrenamiento mental, como lo es, por ejemplo, deportes como la natación, como el box, ¿sí? Incluso equitación, este trabajo con animales ha demostrado bastante efecto en el aspecto socioemocional, el generar un vínculo más allá de una persona, sino también con otro ser vivo que es un animal, puede generar un impacto positivo a nivel de apego, ¿sí? Un niño que se sienta acompañado es un niño que va a sentir que puede afrontar los retos no solo bajo la presión de sí mismo, sino que cuenta con una red de apoyo. Correcto. Tú has mencionado algo muy importante, Lucero, durante la entrevista, que a veces los padres ven que un niño está todo el día moviéndose, se para, se sienta, no está tranquilo y dicen, este chico tiene problemas, es hiperactivo. Automáticamente le damos ese adjetivo y creemos que esa acción de estar moviéndose inquieto es una enfermedad y no es así, ¿verdad? Exactamente, y esto es muy importante recordar porque ahora que se han dado las clases virtuales, Alberto, está de moda, ¿no? El decir, este chico no puede permanecer todos los 45 minutos conectado a la pantalla, entonces llévelo al psicólogo. Es la primera vez que los chicos se están enfrentando a las clases virtuales y hay que tener en cuenta la edad. Las clases virtuales no están diseñadas para todas las edades. Los más pequeños van a generar un rechazo a esta poca interacción física porque ellos necesitan sentir y tocar para poder generar un vínculo, ya sea con un adulto o con sus pares. Por eso es que ellos siempre se abrazan, ellos siempre están poniéndose uno encima del otro, paseándose juntos. Entonces, si nosotros como adultos no conocemos de desarrollo humano, no conocemos cómo se desarrolla el niño, cómo se desarrolla el cerebro, es muy fácil etiquetarlos, como tú has dicho, con alguna enfermedad mental, con algún trastorno, cuando en realidad es un cerebro que simplemente tiene otras necesidades, que está diciéndote, no me puedo regular sin moverme, dame opciones para que yo pueda encontrar otra forma de atender a esto, ¿sí? Entonces, cabe hacernos también la pregunta, ¿qué tanto estamos conociendo para poder lanzar un juicio clínico tan delicado como es un trastorno de déficit atencional? Claro. Y si yo tengo, por ejemplo, en casa, de repente algún padre de familia que está siguiendo la entrevista, Lucero, un niño o una niña con estas características de ser muy dinámico, está siempre moviéndose, no está quieto, está jugando, escuchando música, se para, se sienta, se echa. ¿Cómo podemos ayudarlo y no etiquetarlo como tú acabas de mencionar? Primero hay que tener en cuenta la edad, ¿sí? No todos los niños van a tener beneficios de las mismas recomendaciones. Sin embargo, existen recomendaciones generales como son, por ejemplo, la observación. El primer paso es que los padres observen si mi hijo necesita moverse, necesita un apoyo sensorial, muchas veces, porque esto sucede. Hablo de un apoyo sensorial como una pelotita antiestrés, o de repente necesita ir a tomar agua para volver, pero el mismo hecho de pararse, ir a tomar agua y respirar es un cambio postural que el cerebro lo interpreta como descansar, como un momento en el que puede desconectar de eso que le está generando tensión y volver al ruedo, digamos. Entonces, el padre tiene que observar mucho qué necesita mi hijo. Necesita ir a tomar agua, necesita sostener algo mientras presta atención o necesita participar más en clase. Hay niños que dicen, yo me aburro porque la mí solamente habla y ellos están levantando la manito y la profesora, todos los silencios, los micrófonos silenciados, ¿no? Entonces, la participación, el movimiento, el dinamismo, no solamente se da a nivel corporal, son niños que también necesitan expresar verbalmente sus opiniones, sus dudas. Entonces, el primer paso sería ese, observen las necesidades que tiene este chico que parece ser, necesita movimiento, pero ¿en dónde o en qué área en particular? Y segundo, cuando ya detectamos esta necesidad, no lancemos juicios como, por ejemplo, hacer sentir al niño que es su culpa por no poder ser como los demás niños. Hay muchos niños que vienen a consulta no tanto porque su problema es el déficit de atención, que sí lo tienen, sino también
el cómo son vistos por sus compañeros. Son vistos como el inquieto de la clase, o ya empezó Dayana con sus cosas y seguro se tiene que desconectar porque no puede estar atenta a la clase. El mismo profesor no promueve un respeto en el aula, en la clase, entonces no hay una cultura, ¿no? Más allá del adulto, no hay una cultura entre los niños de un respeto a la diversidad de aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que ser diverso y brindar los apoyos a todos los niños según lo que requieran y necesiten. Entonces, también una tercera recomendación sería que los padres mantengan el contacto con los docentes y les expliquen qué necesidades tienen sus hijos para de repente buscar ayuda externa en caso sea necesario, ¿no? Sí, sí, qué importante lo que tú dices, Lucero, porque me has hecho que me remonte a mis épocas de la primaria, hace muchos años haciendo un flashback, y recuerdo que la profesora en primaria, estábamos en segundo o tercer grado de primaria, por ejemplo, le decía a un compañero, tú eres la oveja negra, porque eres muy inquieto, te mueves de un lugar para otro, y como lo etiquetó, ¿no? Se quedó como la oveja negra, el inquieto del salón, porque era el niño que se paraba a cada instante, iba y venía, ¿no? Y mira cómo a veces los mismos profesores, como tú lo acabas de decir, asignan denominaciones que pueden afectar la vida emocional de un niño. Exactamente, Alberto. Y justo ahora que tú mencionas esto, quisiera recalcarle a todos los papás respecto a este tema de las rotulaciones o de las etiquetas con los niños. No saben lo perjudicial que es para ellos sentir que que están mal o que no es normal que lloren todo el tiempo con todo lo que está pasando, ¿sí? Me han llegado niños que tienen miedo o pesadillas o se vuelven a orinar en la cama o de repente están más pegados a mamá o a papá que de costumbre. De repente ellos ya comían solos, pero desde que pasó lo del COVID están empezando otra vez a pedirle a mamá que les ayude con la comida, que los cambie, que los bañe, y los papás me dicen, yo ya le grité, ya lo castigué, ya le dije que es un chocho para su edad, que él lo puede hacer solo, pero entonces lo que este niño está gritando, está tratando de decirte es, no me siento seguro en este momento en el mundo, no veo que puedo estar seguro y tú eres mi fuente de seguridad porque tú eres el adulto. Y si yo te necesito, quiero saber que estás ahí para mí. Y por eso es muy importante la validación emocional de los padres ahora con todo lo del COVID. Si ven que sus hijos tienen cambios en la conducta, cambios en sus emociones, están más inestables emocionalmente, lo primero que tienen que hacer es ayudarlos a expresar estas emociones y ustedes como adultos generar un kit de recursos parentales, ¿sí? ¿Qué habilidades como padre me van a ayudar a ser esta fuente de seguridad que mi hijo necesita en estos momentos? No desde la crítica, no desde el castigo ni desde el desprecio, no de decirle eres muy chocho, eres muy engreído, eres malcriado, sino desde la comprensión, desde la compañía, porque lo que un niño busca esos primeros años de vida es saber que tú puedes cuidarlo. Entonces, también muchos papás lo que hacen es amenazar, ¿no? Si te portas mal ya no te voy a querer, o la mamá ya no te va a querer si estás llorando todo el día. Estas amenazas de condicionar al amor generan más estrés en el niño. El estrés libera cortisol y eso no permite el aprendizaje en el cerebro tampoco, porque un cerebro desregulado no puede aprender. Entonces, muchos papás me dicen, no se concentra en la clase. Ok, ¿cómo están sus emociones también de este pequeño? ¿Qué otras preocupaciones tiene para no poder sentir que se puede hacer cargo de la labor académica, ¿no? Son un sinfín de factores que son importantes recalcar, Alberto, en estos momentos. Qué bueno. Gracias, Lucero, y qué difícil que ha sido, y sabemos que todavía el año escolar va a mantenerse por razones de la pandemia, cuando son los niños los que más sufren, ¿no? Porque tú lo has dicho, el niño aprende de la experiencia de estar explorando en un salón de clase, en el patio, jugando con sus compañeros, abrazándose, sintiéndose queridos, sintiendo el afecto. Son ellos, obviamente, los que más han sufrido que nosotros, los adultos, en este año atípico que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Lucero, por tan importantes recomendaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias bien, a ti, entonces, Alberto, gracias a todos. Buenas tardes. Bien, estuvimos con la psicóloga egresada de UPAO, Lucero Cruz, conversando sobre los comportamientos de los niños y cómo se han visto afectados y se siguen siendo afectados por la pandemia. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.